Bienvenidos queridos hermanos a este canal de evangelización La Verdad, Padre Luis Toro. Les llegamos con un nuevo video. Aquí vamos a ver de que no todos fueron nombrados para ir a predicar el evangelio. Dice el evangelio de San Marcos en el capítulo 16 que cuando Jesús le dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, mandó a sus 11 discípulos a predicar el evangelio. Aquí no dijo vaya que cualquier criatura predique lo que quiera y como quiera. No, aquí vemos la falsa doctrina de los hermanos separados. Y bueno, espero que estén muy atentos para que sepan cuál es el enviado de Dios. Y bueno, no me queda más nada que invitarlo a la suscripción, tener like, no tan solo en esta plataforma YouTube, sino también en TikTok, Instagram. Y bueno, así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres. San Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Jesús se le aparece después de haber muerto y resucitado a los 11 apóstoles. Y vamos a ver qué les dice. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Les reprochó qué? Su incredulidad. Eso sí. Les reprochó que eran incrédulos. ¿Saben qué significa incrédulo? Que no cree. Pero aquí vamos a ver qué dice el Señor. ¿A quién tenemos que creerle? ¿A cualquier persona? Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Les reprochó la incredulidad. ¿La incredulidad en quién? ¿En quién? ¿En qué? Vamos a ver. Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hubo un grupo que había visto a Jesús resucitado. Tenían pruebas y ellos no querían creerle. Y Jesús dice que la persona que no quiere creer es a los testigos, a los que el Señor ha dejado para testimoniar el Evangelio, testimoniar la resurrección de Cristo. Estos se convierten en duros de corazón y se llaman incrédulos. Jesús les reprochó. ¿Qué le reprochó Jesús? Su incredulidad y su dureza de corazón. Pregunto, ¿ustedes quieren hoy que Jesús les reproche su incredulidad? Y que Jesús les diga duros de corazón. Bueno, abran pues su mente y su corazón a la palabra. Ahí les va la palabra. Siga. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Observan algo? Observan algo. Jesús le dice a los 11. No le dijo a todo el mundo. A todo el mundo no le dijo eso. Le dijo a los 11. A sus apóstoles. ¿Qué le dijo a sus apóstoles? Van a ir a predicar el evangelio. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Esto lo enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que el evangelio hay que ir a predicarlo a toda criatura. Pero para predicarlo no debe hacerlo cualquier persona, porque Jesús escogió a los 11 y les dio ese encargo. Les encargo el evangelio a ustedes y ustedes van a ir por el mundo a predicar el evangelio a toda. Los hermanos separados hacen al contrario de lo que dice Jesús. Jesús dice, ustedes 11 van a ir a predicarle a toda. Y los hermanos evangélicos dicen,
todas las criaturas pueden ir a predicar el evangelio lo que les dé la gana. No. Ahí no dice toda criatura que le dé la gana va a ir a predicar el evangelio lo que a ellos le venga a la cabeza. Ahí no dice eso. Ahí dice a los 11 les dijo. Primero les digo, ustedes son incrédulos, ¿no? Duros de corazón. Pues bueno, ahora le van a poner de trabajo. Ustedes los 11 van a ir a predicar el evangelio a toda criatura. Mire, no dice toda criatura va a ir a predicar el evangelio. Dice, los 11 van a ir a predicar a toda. Es al revés. Véanlo. Por eso en la Iglesia Católica dice, no toda criatura va a ir a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está preparado para predicar el evangelio. Y por eso la Iglesia es celosa de quien predica el evangelio. Para predicar el evangelio tiene que prepararse. En la Iglesia protestante no. Cualquier persona que tenga labia agarra la Biblia, la lee a su manera y va a ir a predicar. Cualquier criatura lo puede hacer. No, la Biblia no dice que cualquier criatura, dice van a ir a predicarle a toda criatura, pero no dice toda criatura va a ir a predicar lo que le venga en gana. Por eso en la Iglesia Católica se cuida mucho quién va a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque no todos conocen el evangelio, no todos son fieles al evangelio, pero estos hermanos separados que me están escuchando y que se resisten a creer, ¿será que esa palabra de Dios no se cumple en ellos? El que se resista a creer será condenado. En vez de creer, agarran y comienzan a maldecir al cura Toro. Ese hijo del diablo, ese no sé qué, ese es un idólatra. No, escuche la palabra de Dios. Déjase impactar por ella. Si yo no le predicara con la Biblia, con capítulo y versículo, tendrían razón. Tendrían excusa ante Dios. Pero ante Dios no tienen excusa porque les estoy predicando con capítulos y versículos. Ahora, observe. Ya Jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar el evangelio. ¿Y por qué no podemos entonces creerle a cualquier persona que traiga la Biblia? Porque si Jesús me dice que tengo que creer en el evangelio, pues entonces cualquier persona que traiga la Biblia, yo tengo que creerle. Cualquier persona que me hable del evangelio, yo tengo que creerle. Si me llega un testigo de Jehová con la Biblia, yo tengo que creerle. Si me llega un pentecostal, yo tengo que creerle. Si me llega un adventista, yo tengo que creerle. Si me llega un mormón, yo tengo que creerle. Si me llega un evangélico, yo tengo que creerle. Porque me viene con la Biblia y eso es lo mismo. Que no es así, hermanos. ¿Por qué tenemos que ser fieles al evangelio y tener cuidado? Porque dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice Gálatas 1, 8, advertencia. Dice que van a venir algunas personas a predicarnos el evangelio de otra manera, distinto. Y que esos que predican el evangelio distinto a como se les ha predicado a lo largo de 2000 años, debe ser maldito, a bárbaro. Advertencia, es la palabra de Dios, no es mía. En este momento lo estoy diciendo con las palabras mías de yo, para aquellos evangélicos que antes eran católicos y se metieron a evangélicos. Nunca leyeron la advertencia de Dios en su palabra, que deberíamos creer en el evangelio con tanta firmeza, de modo que no estuviéramos creyendo a cualquier persona que venga a predicar el evangelio de otra manera. Hay un peligro. Si ustedes escuchan a cualquiera que traiga la Biblia y se llame cristiano evangélico,
Ese es un peligro muy grande, véanlo. Si no está en la Reina Valera, no me crean, véanlo. A las pruebas me remito. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. ¿Lo ven? ¿Cuál es el peligro? Que van a venir personas que nos van a anunciar otro evangelio, distinto al que ustedes han escuchado. ¿Otra vez? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. ¿Quién es el maldito? El que predique el evangelio de otra manera. Hay un peligro. Y por eso yo tengo que estar seguro de lo que estoy predicando. Y por eso tengo que tener fundamento bíblico, convicción desde la palabra de Dios, porque no puedo estar predicando otro evangelio. De modo que hay un evangelio que lleva 2000 años. Si ustedes hoy le pica la curiosidad, averigüe, los hermanos separados que me escuchan, averigüe en la historia cuándo nació su iglesia. ¿Cómo se llamó el pastor que la fundó? ¿En qué año vivió? Miren, hermanos, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras, año 1492, ¿cuántos pastores evangélicos venían con él? ¿Cuántos evangélicos? Te digo, pentecostales, adventistas, mormones. Lean la historia universal. Venía sacerdotes del Dios Altísimo, de la Iglesia Católica. ¿Por qué no venían los evangélicos? Porque todavía no habían nacido en ninguna parte del mundo. Vaya, yo fui a Tierra Santa, a Jerusalén, a todos los lugares de la Tierra Santa. Fui a Roma. Tuve la oportunidad de ir. Templos que llevan 1000 años. 1500 años. Usted lo mira, y ese templo católico. No hay un templo testigo de Jehová, pentecostal, evangélico que tenga 1000 años. No lo hay. Pero usted fui al primer templo cristiano que existió en el mundo entero, año 327. El primer templo, ese está todavía. Y adivine quién lo tiene. La Iglesia Católica, el primer templo cristiano. Fui a visitar la tumba de San Pedro. Y adivine quién tiene la tumba de San Pedro. Los católicos. Fui a visitar la tumba de San Marcos. Y adivine quién tiene la tumba de San Marcos. Los católicos. Fui a visitar la tumba de San Pablo. ¿Quién tiene la tumba de San Pablo? Los católicos. Fui a visitar la de Mateo, Lucas. ¿Quién la tiene? Los católicos. Interrogante, ¿por qué no la tienen los evangélicos si ellos supuestamente son los primeros cristianos? Que me diga un evangélico en qué fecha la Iglesia Católica le robó la tumba de San Pedro. ¿En qué fecha le robó la tumba de San Marcos? ¿En qué fecha le robó la tumba de los apóstoles? La Iglesia Católica es la Iglesia apostólica. Tiene la tumba de los apóstoles. ¿Por qué los protestantes no son apostólicos? No tienen la tumba de ningún apóstol. Averigüen quién hizo la Biblia. La Biblia fue hecha en el año 382. ¿Por qué no la hicieron los evangélicos? ¿Por qué no lo hicieron los testigos de Jehová? ¿Por qué no lo hicieron los pentecostales? ¿Por qué no lo hicieron la luz del mundo? ¿Por qué no lo hicieron los adventistas? ¿Por qué no lo hicieron los mormones? 382, el Papa San Damaso I hizo la Biblia. Papa de la Iglesia Católica, año 382, en el Sínodo Romano. ¿Por qué no le hicieron los evangélicos?
Sencillo, porque no existían. Ahora, si la Iglesia Católica hizo la Biblia, que alguien me explique por qué los evangélicos agarran la Biblia, no sabe quién la hizo y la cargan debajo del brazo. Esto es palabra de Dios. ¿Usted sabe quién dijo que es la palabra de Dios? La Iglesia Católica. En el año 382, el Papa San Dámaso I. ¿Cómo lo ve, Cholito? La ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. La Biblia, antes de que la Iglesia Católica la hiciera, tenía solo 46 libros que eran del Antiguo Testamento. Y la Iglesia Católica le agregó 27 libros a la Biblia. 27. ¿Por qué los protestantes aceptan los 27 libros que la Iglesia Católica le metió a la Biblia? ¿Por qué? Todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, eso se lo integró la Iglesia Católica. Y los protestantes tienen a San Mateo. ¿Por qué lo tienen? Eso lo metió la Iglesia Católica, eso no existía. ¿Por qué tienen el Apocalipsis? Eso lo metió la Iglesia Católica. ¿Por qué lo tienen? Eso no existía. ¿Por qué tienen a las cartas de San Pablo? Eso lo metió la Iglesia Católica. Que algún protestante me diga por qué lo acepta. ¿Por qué? ¿Cómo van a aceptar esos 27 libros si la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia? ¿Y por qué si ellos son la Iglesia de Cristo, por qué ellos no le pusieron ningún libro a la Biblia? Más bien le quitaron 7. Me sorprende que abandonen a Dios y se pasen a otro evangelio. Y no es que hay otro evangelio. Lo que pasa es que hay personas, repítalo. Solamente hay personas que tratan de tergiversar, de darle la vuelta al Evangelio de Cristo. Ese es el retrato vivo de los protestantes. No hay otro evangelio. Ellos tienen la misma Biblia de nosotros. Repítalo. Hay personas que tratan de tergiversar al Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. El retrato vivo de los protestantes que siembra confusión entre ustedes. ¿Y cuántos católicos ya estaban confundidos? ¿Y cuántos católicos hay confundidos? Ustedes no, los que no vinieron. Confundidos. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer con esa gente? Vamos a ver. Pero aunque nosotros mismos, advertencia, o un ángel del cielo, advertencia, viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros. Atención lo que dice la Biblia. Atención. Yo les digo, fuera con él. Fuera con él. Siga. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, que no es el evangelio que ustedes recibieron de su mamá, y que su mamá a su vez recibió de su abuela, y su abuela de su abuela, de su tatarabuela, que no es el evangelio que ustedes recibieron, ¿qué dice la Biblia? Maldito sea. Bárbaro. Me imagino que ninguno de ustedes quiere ser incrédulo. Me imagino que ninguno de ustedes quiere ser duro de corazón. Pues entonces, abramos el oído, abramos el corazón a lo que dice la palabra. Lo que diga la palabra, yo estoy dispuesto a creerlo porque esas personas fueron testigos oculares. Ellos son testigos de lo que Jesús dejó de su evangelio. Vamos a creerle. Pero cualquier persona, si no está preparado, va a decir cosas que no son. Es triste. Predicar el evangelio es una tarea que Jesús le encomendó a los apóstoles. Van a ir a predicar el evangelio. ¿Y por qué Jesús le encomendó esa tarea a los apóstoles? Si Jesús no quisiera que fuéramos celosos con el evangelio, cuidadosos con el evangelio, no hubiese mandado a los 11,
simplemente hubiese dejado que todo el mundo interprete las escrituras como quiera, hubiese repartido Biblia a todo el mundo, no repartió Biblia, sino mandó a predicar, ahorita lo van a ver, de modo que fueran fieles al Evangelio. O sea que ningún laico puede predicar el Evangelio. Recuerde que después mandó a otros 72. ¿Sí se acuerdan o no estaban cuando eso? ¿Sí estaban cuando eso? Bueno, allá está en Lucas capítulo 10. Tarea para la casa. Allá mandó a otros 72. A otros 72 significa que no solamente el grupito de los apóstoles, sino que hay un grupo más grande que ya pertenece a los laicos, que están también preparados, van a ir a predicar el Evangelio, que no cualquiera. ¿Me captan la idea? Por eso el sacerdote, cuando va a hacer una evangelización, primero tiene que evangelizar al grupo que va a ir a predicar. Primero tiene que enseñarle para que ellos sepan lo que van a enseñar. ¿Me captan la idea? Ahora, después que Jesús manda a los apóstoles a predicar, le dice, van a ir a predicar a toda criatura. Y viene la interrogante, ¿y para qué? ¿Y por qué la iglesia tiene que predicar? ¿Y por qué tiene que llevar el evangelio a toda criatura? Escuchen, compadrito, escúchenlo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Para dos cosas se va a predicar el evangelio. La primera, otra vez. El que creyere. Porque cuando se predica el evangelio, la gente puede comenzar a creer. Otros no creerán. Otros les entra por aquí y les sale por aquí. Pero lo más importante que dice en la Biblia, ¿para qué se debe predicar? Se debe predicar para dos cosas muy importantes. Uno, para que la gente comience a creer. O sea, cuando la gente lea el Evangelio, escuche el Evangelio, entonces brotará la fe. Así nace la fe en tu corazón. Así nace la fe en mi corazón. El mundo entero podrá creer en Dios cuando predicamos el Evangelio. Y por eso ustedes verán que yo no me canso de predicarles el Evangelio. Y por eso verán que muchos de ustedes han comenzado a creer, han comenzado a ver los videos y a gustar la palabra de Dios, porque de ahí es que brota la fe. Pero no solamente brota la fe cuando se predica el Evangelio. La segunda cosa muy importante, el que crea y se bautice será salvo. Yo, sacerdote, si predico el Evangelio, soy motivo de salvación para ustedes. De aquí que la gente me dice, padre, ¿y usted por qué se mete con los evangélicos? ¿Por qué usted le predica a los evangélicos? ¿Y qué tiene que ver usted con los evangélicos? Déjelos tranquilos, ya basta. En todos los videos usted le predica a los evangélicos. Ciertamente, usted ha captado la idea. Es que Jesucristo, cuando mandó a predicar, dijo, van a ir a predicar el evangelio, ¿a quién? Ahí no dice, menos a los evangélicos. Seguro que no. Pruebas tengo, repítalo. Van a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Dónde dice que a los evangélicos no? ¿Dónde? A toda criatura. Me perdonan los que no quieren que le predique a los evangélicos. Pero es un mandato de mi Señor. Y hay de aquel sacerdote que no le predique a toda criatura. Por miedo, por pena o por el qué dirán. No, hay que predicarle a toda criatura. ¿Para qué? Para que un día crean. ¿Vieron anoche el evangélico que se convirtió? ¿Y cuántos? Un grupito que se había convertido. ¿Cómo se convirtieron? Cuando comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Y si yo no le hubiese predicado a los evangélicos, no se hubiesen convertido. Porque la Biblia dice, van a ir a predicarle a toda criatura.
El que crea se salvará. Pero aquel que ponga su corazón duro y no quiera creer, es que el pastor me dijo a mí que no, que los católicos eran idólatras, que la iglesia católica era gran prostituta. Yo me cierro, aunque esté en la Biblia, yo no lo creo. ¿Qué dice Jesús? Mas el que no creyere ¿Qué pasará con esa gente? El que no creyere será condenado. ¡ah, bárbaro! No es un juego. Entonces comprenden que el Padre Toro no odia a los evangélicos, que los ama, que quiere que se salven, porque ese es el querer de Dios, y porque quiere que se salven les predica para que crean y se salven. Pero si algunos persisten en su corazón duro y no abren su corazón, se condenarán. Pero no por culpa del cura Toro, por culpa de su soberbia y su dureza de corazón. Bueno, díganme qué tal les pareció este video, donde vimos que el Padre Luis, ya en sus últimos segundos, cuando dice que si nos condenamos no fue porque no lo hayan, si nos condenamos no fue porque no nos lo hayan dicho, sino porque nuestra terquedad nos cegó los ojos, nuestra soberbia no dejó que prestáramos atención, que doblegáramos así, con esta enseñanza y tomando los ejemplos de que Cristo envió a sus apóstoles, sus verdaderos apóstoles, que en Marcos le dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que se niegue a creer se condenará. Bueno, con este propósito de ser mejores, de llegar al conocimiento de la verdad tras la palabra y llegar a ser santos, como dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pues bueno, sepamos diferenciar cuáles son los que vienen de parte de Dios y cuáles no. Pues bueno, queridos hermanos, suscríbanse, compartan, denle like y así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres.